A partir del versículo 1, para tomar un poco contexto de por dónde íbamos, vamos a leer el capítulo completo, no es muy largo, y vamos a detenernos al final del capítulo, pero para tomar todo el contexto vamos a leer desde el versículo 1. Y aquí está cómo se aplica el Evangelio cuando hay desacuerdos entre los creyentes. ¿Vale? Y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Contender quiere decir pelearse, ¿vale? Sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es sucio en sí mismo, mas el que piensa que algo es sucio o inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, ridiculizado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo maravilloso del Evangelio, hermanos amigos, es que tiene solución para todo problema, para toda dificultad que surge en el camino de esta vida. Porque como somos diferentes y como somos pecadores, tenemos problemas de relaciones entre nosotros a causa de nuestra propia debilidad.
¿Acaso nuestra propia naturaleza hemos visto, lo vimos el otro día, que en la iglesia hay débiles y fuertes, hay maduros e inmaduros, hay niños en la fe y hay más maduros en la fe? Y esto supone un verdadero desafío a la hora de relacionarnos como hermanos, porque dentro de la propia iglesia de Dios hay también opiniones diferentes acerca de cómo usar de este mundo. ¿Qué diversiones son adecuadas o no? ¿Puede un cristiano ir al baile o no? ¿Puede un cristiano ir al bar a tomarse una cerveza o no? ¿Puede un cristiano comer ciertas cosas o no? ¿Puede un cristiano participar en ciertas diversiones sí o no? ¿Puede un cristiano? Y así podemos hacer un montón de preguntas y un montón de interrogantes, porque dentro de la iglesia habrá distintas opiniones. Y mira, cuando se escribió el libro de Romanos, había un verdadero problema dentro de la iglesia, y es que había muchos creyentes en la iglesia de Roma que venían del judaísmo, y ellos necesitaban guardar las fiestas judías porque era su cultura, era lo que ellos habían aprendido de siempre, y consideraban que era un pecado, una falta de respeto a Dios no guardarse de ciertas fiestas judías, no todas, pero no de ciertas fiestas judías. Y por otra parte estaban los cristianos que no eran judíos y que decían: oye, nosotros somos libres en Cristo, no tenemos por qué guardar esas cosas, porque eso ya del Antiguo Testamento ha terminado, ya vino Cristo, ya se acabó todo eso, y por tanto no tenemos que estar ahora que si no se puede comer pan con levadura, que si no se puede comer ciertos alimentos. Y ya el apóstol Pedro tuvo la visión y el Señor le dijo: mata y come, todo está limpio, ya no tengas problema, Pedro. No, Señor, yo no puedo comer estas cosas. No, come todo, porque yo al Señor lo limpió todo. Pero había otros hermanos con conciencia más débil, y había otros hermanos con conciencia distinta, con distinta opinión. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pues no lo va a poner aquí enfrente: póngase a decirme ahí, usted lleva la razón y usted está equivocado. No funciona así. El Evangelio no es así. A lo mejor tú crees que es así, pero no es así. Eso se llama legalismo. Cuando unas personas quieren imponer a otros su manera de vivir, se llama legalismo. Y eso viene del diablo, así con todas las palabras. Diablo. Cuando unas personas quieren imponer su manera de vivir y su conducta y sus costumbres y su cultura y su manera de entender las cosas a otros bajo pena de arresto, bajo pena de disciplina, bajo pena de discriminación, bajo pena de lo que sea, eso no es el Evangelio. ¿Me has oído bien? No es el Evangelio, y no te sujetes a ello, a no ser que quieras ofender a Dios también. Y eso tengo que dar muy claro, porque en esta vida te vas a encontrar mucha gente que te van a venir con esa milonga, con ese engaño, esa mentira de que hacer creer que el reino de Dios consiste en hacer cosas y en no hacer cosas. No es eso el reino de Dios. A ver si alguna vez nosotros podemos entender que el reino de Dios es justicia, la justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo, cosas internas que cambian mi conducta. Pero tiene que ver con Dios y mi relación con Dios, no con listas de cosas que para hacer y listas de cosas para no hacer. Vayamos por partes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en los primeros versículos del capítulo 14, y vale la pena recordar esto, que en la iglesia hay distintas opiniones. Pero nosotros tenemos que vivir no con opiniones, sino con convicciones. Hay una diferencia. ¿Qué es una opinión? Una opinión es algo que yo me parece. ¿Qué opinas tú de la política? Ah, pues mira, opino de esto. ¿Qué opinas tú del fútbol? Ah, yo opino lo otro. Pero la opinión es una cosa, un juicio que tú llevas a cabo según la información que tienes. Y según tu propia preferencia personal, tú puedes opinar que el Madrid es mejor que el Barça es mejor que el Atleti y todas esas cosas. Puedes opinar que te gusta el cine o la música o te gusta cualquier otra cosa. Esa es tu opinión. Pero la convicción no es una opinión. La convicción es algo que en lo que tú estás persuadido en tu corazón. Tú estás convencido en tu corazón delante de Dios con una gran fuerza de que tal cosa tú no la vas a hacer. Pongamos un ejemplo. Ahora llega el caso en el que unas personas dicen: bueno, no importa si yo al jefe le digo que llegué a las 10, pero en verdad llegué a las 11.
Pero el jefe tiene mucho dinero y eso no le va a importar, a él le da igual. Entonces esa persona opina que le puede decir al jefe, llegué a las 10, pero en verdad llegué hasta las 11, no pasa nada. Pero otra persona tiene en su corazón una convicción y dice, yo no voy a mentir, porque como yo soy cristiano, yo no miento. Así que aunque me perjudique, le voy a decir al jefe la verdad. Le voy a decir al jefe, mire usted, jefe, yo vine a las 11. No vine a las 10 como tenía que haber venido, sino que vine a las 11. La opinión del otro dice, no pasa nada, mucha gente lo hace. Pero la convicción de la otra persona le hace persuadir y decir, no, yo conmigo no cuentes, yo voy a decir la verdad. Y si me perjudico, que me perjudique. Pero yo voy a decir la verdad. Esa es la diferencia entre convicción y opinión. Entonces el apóstol Pablo dice, bien, algunos en la iglesia opinan que hay que guardar ciertos días. Nosotros podríamos decir como la Semana Santa o como la Navidad o como otras cosas. Que eso es importante y tal. Me parece muy bien, dice Pablo, ¿vale? ¿Pero por qué lo haces? Oh, es que de chiquitito me lo enseñaron. Eso no me vale. ¿Por qué lo haces? ¿Estás convencido en tu propia mente, delante de Dios, en tu corazón, que tal cosa debes hacerla para el Señor? Porque si haces caso del día, es para el Señor. No para que la gente te vea, oh, mira, te has puesto de Semana Santa hoy, mira qué bien estoy. No, esa chorrada no. Estamos hablando de lo que tú haces para Dios. Si tú quieres el Viernes Santo ayunar, lo tienes que hacer para Dios. Si tú quieres el domingo de resurrección celebrar una fiesta, lo tienes que hacer para Dios. Pero si hay otro hermano que dice, no, eso no, yo no considero que debo de hacerlo, tienes que hacer por convicción. Yo tengo que tener una convicción en mi corazón de que tal cosa no es necesaria hacer y por lo tanto no la voy a hacer. Y lo hago para el Señor también. Así que si en el Viernes Santo un hermano se queda ayunando y orando en su casa o en la iglesia y otro hermano se va a la playa a divertirse, el que se va a la playa para divertirse lo hace para el Señor, y el que se queda ayunando y orando lo hace para el Señor, y el que se queda ayunando y orando no juzga al que se fue a la playa, mira qué malo, mira qué mundano, mira qué sinvergüenza, qué manera de hacer eso. Y el que está en la playa dice, mira qué tonto, quedarse en la iglesia ahí, ¿dónde va? Qué legalista. Eso no se hace. ¿Me estoy explicando? Porque eso es salirse fuera del Evangelio, es descarrilar el tren, es salirse de la carretera y caerse por el precipicio. Pablo dice, no juzgues a tu hermano y no hagas tropezar a tu hermano tampoco. Ahora suponte que el hermano que se va a ir a la playa en Semana Santa le dice, pero hombre, ¿tú qué haces ahí? Que eso no lo tienes que hacer. Y yo quiero imponer a mi hermano, vete conmigo para la playa. Si te vienes conmigo para la playa, entonces estás siendo un cristiano libre. Pero si te quedas en la iglesia con los que quieren orar y ayunar, estás siendo un cristiano esclavo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Poniendo tropiezo a mi hermano, pecando contra él, pecando contra el Señor y haciendo el ganso o el bobo. Porque un día Dios me va a juzgar a mí y va a decir, a ver tú, ¿qué es lo que traes? ¿Madera? ¿Heno? ¿Hojarascas? ¿O traes oro, plata y piedras preciosas? Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que dice el apóstol Pablo aquí, y eso es una cosa muy clara, que el Evangelio no me lleva a mí a criticar a mi hermano, ni a juzgar a mi hermano, ni a imponerme sobre mi hermano, sino que el Evangelio me tiene que llevar a mí a la cruz, a buscar adorar a Dios y servir a Dios. Y cuando esto lo pones en práctica, todos esos problemas que surgen en la iglesia desaparecen. Porque llega el Viernes Santo y habrá hermanos que libremente decidan celebrar algún culto especial y lo celebren para el Señor, para la gloria para el Señor. Y habrá otros hermanos que decidan tomarse un tiempo de descanso porque están muy agobiados por su trabajo y se van de visita a ver a su familia o a disfrutar de la playa y lo hacen para el Señor también. ¿Qué problema hay? ¿Los que se quedan en la iglesia son mejores? El Evangelio dice que no. Tú dices que sí, pero estás equivocado. O yo. El Evangelio dice que no. No juzgues a tu hermano que guarda el día porque lo hace para el Señor. Pero tampoco juzgues tú al hermano que se fue de vacaciones porque lo hace para el Señor también. Bien, a partir del versículo 7,
el apóstol Pablo da la gran razón, capítulo 14, versículo 7, da la gran razón por la cual todos tenemos que actuar en la iglesia. La gran razón es porque ninguno vive para sí ni muere para sí, porque todo lo tenemos que hacer para el Señor. Escucha un momento. Si tú decides quedarte para celebrar un acto en la iglesia, porque algunos quieren guardar ese día, he puesto ese ejemplo, ¿no? Para que no salirnos de él y que sea más fácil de entenderlo. Y entonces vamos a suponer que tú decides quedarte, ¿vale? Entonces algunos hermanos de la iglesia dicen, vamos a hacer un culto especial el Viernes Santo, queremos orar a Dios, queremos pedir por el pueblo, queremos tener un tiempo de ayuno también, un tiempo de alabanza. ¿Quién quiere venir? Pues el que quiere va. Pero ¿por qué se quedan esos hermanos? Se quedan porque lo hacen para el Señor. Eso es todo lo que importa. Ahora suponte que yo me quedo y me junto aquí con el hermano Wilmer y le digo, ¿has visto qué carnales y qué mundanos son los que se han ido para la playa? Qué malos son, ¿eh? Y me dice el hermano Wilmer, pues llevas razón, nosotros somos mejores. Nosotros sí que somos firmes y fuertes en la fe porque nos hemos quedado aquí en vez de irnos a la playa, al chiringuito, a tomar sardinas al chiringuito. ¿Qué es eso? ¿Qué cristiano es ese que se va al chiringuito en vez de venir aquí al culto? Pero estamos hablando de un día que algunos consideran que es especial y otros no lo consideran. Pero entonces yo tengo que estar en el chiringuito y lo estoy haciendo para el Señor también, porque el Señor, todo lo que tenemos nos lo da Él. Y el apóstol Pablo dice, sea que comamos, sea que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y yo le estoy dando gloria a Dios visitando a mi abuelita cuando otros hermanos están haciendo otra cosa. Todos glorificamos a Dios siempre. Entonces dice Pablo, dice, es que tú no vives para ti. Tú no vives para los demás tampoco, vives para el Señor. Y lo tienes que hacer para Él. Pero entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo, avanzando ya más hacia el final del capítulo, nos dice que hay un peligro. El peligro es que nosotros hagamos tropezar a los hermanos que están más débiles. Ese es el problema. Si alguien tiene una convicción en el Señor, hace muy bien en seguirla. Si no la tiene, no debe buscar esa convicción y debe hacerlo por una convicción que Dios le da en su corazón. Pero aquí dice el apóstol Pablo, yo sé que no hay nada malo en sí mismo, porque las cosas no me contaminan. Pero los judíos pensaban que sí. No se puede comer carne de cochino porque eso te contamina el alma. Eso no es cierto. Dios prohibió el cerdo por motivos de salubridad en el antiguo pacto y por motivo también de marcar una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. Pero eso ya terminó. Así que te puedes comer chorizos y morcillas también, pero si no quieres comerlas porque para ti te sientes sucio, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero ahora, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que no es en sí mismo lo que tú comes o lo que no comes, sino es lo que hay en tu corazón. Porque yo puedo tener toda la libertad del mundo para comer lo que quiera, o para no comer, o para comer legumbres solo. Pero si yo, conscientemente, sabiendo esto, hago tropezar a mi hermano, ya no camino en el amor. Supongamos que invito a comer a mi casa a un hermano que considera que no se debe de comer sangre, porque lo dice en Hechos de los Apóstoles y tal, y lo interpreta así. Puse el otro día el ejemplo de esto. Y yo digo, va a venir este hermano que no le gusta, que cree que eso está mal, le voy a poner un buen plato de morcillas. No voy a hacer eso, hombre. Y no voy a comer yo morcillas nunca, si hace falta, para no poner tropiezo en mi hermano. Eso es el Evangelio. Eso es ser y seguir el Evangelio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él no se agradó a sí mismo. Él se sacrificó por el bien de los débiles en la fe. Y mucho cuidado, porque dice el Señor, hay de aquellos que ponen tropiezo a estos más débiles que creen en mí. Más vale que se ponga como de collar una piedra de molino y se tire al mar.
ay del mundo por los tropiezos. Pero cuidado, porque si eres tropiezo, Dios te va a juzgar por ello. Entonces, yo tengo conocimiento de que tal cosa no pasa nada, pero si yo con mi conducta, con mi ejemplo, con mi manera de hacer las cosas, uso mi libertad para poner en un tropiezo a mi hermano, entonces estoy arruinando la obra del Señor. Pongo un ejemplo de esto. Suponte que en un huerto hay plantas ya más crecidas y hay plantas recién puestas, o en el campo. ¿Qué ocurre? Que las plantas que están más fuertes, si alguien pisa por al lado de ellas no le va a pasar nada. Pero las plantas que están tiernitas, cualquier cosa las va a arruinar. En el huerto de Dios hay plantas tiernas. Y si yo voy allí y pego un pisotón, voy a arruinar ¿qué? La obra de Dios. No la obra de la iglesia, sino la obra de Dios. Y mira, yo no quiero tener a Dios como enemigo. Si tú lo quieres tener, allá tú. Porque Dios es celoso de su pueblo. Y si por mi conducta torpe, por mi conducta arrogante, por mi conducta irrespetuosa, sin amor, yo voy a dañar a un hermano más débil y hacer que ese hermano tropiece, estoy derribando la obra que el Señor ha hecho, estoy arruinando la obra que el Señor ha hecho. Suponte que Jesús está edificando su iglesia, poniendo ladrillos ahí, y yo descuidadamente digo, a ver cómo están estos ladrillos, voy a apoyarme aquí, estoy hasta la fuerza. ¡Oh! Me he cargado el muro que estaba haciendo el Señor, y el Señor dice, ¿a dónde vas tú? Si estoy poniendo los ladrillos ahora que está fresco, no te puedes apoyar en ellos. Tienen que hacerse sólidos. ¿Sí o no? Y en la casa de Dios hay ladrillos recién puestos. Yo no puedo apoyar ahí, y tampoco puedo los ladrillos recién puestos poner las vigas. ¿Sabes? Yo era aprendiz de albañil. Un desastre. Porque trabajé con mi padre mucho tiempo, y un día, cuando nosotros hicimos el piso encima de mi casa en Valdepeñas, de la casa donde nacimos, llegó el momento de poner las vigas. Y antes de poner las vigas encima de las tapias estas grandes de tierra, mi padre hizo con unos ladrillos macizos una planta para base. Bueno, ya sabéis vosotros lo que yo hablo, los albañiles lo saben. Se ponen unos ladrillos macizos con cemento bien fuerte para poner después las vigas. Entonces, una vez que ya estaba puesto la plataforma para poner las vigas ya a nivel, entonces yo le dije a mi padre, vamos a poner las vigas ya, ¿no? Ni hablar, porque está demasiado tierno. Hay que esperar a que se endurezca bien, y cuando los ladrillos macizos y el cemento esté bien duro, podremos poner las vigas encima, porque van a soportar bien y se va a hacer más fuerte. Hay hermanos en la iglesia que son ladrillos huecos, pero son ladrillos del Señor. Y están con la mezcla todavía blanda. No se puede cargar ahí. ¿Me sigues? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué ocurre si por la comida o por la no comida, por la fiesta o por la no fiesta? ¿Qué ocurre si por estas cosas arruino la obra del Señor? Arruino lo que Dios está haciendo en la vida de otro hermano. Pongo tropiezo en mi hermano, entonces ya no ando conforme al amor. Y si no ando conforme al amor, entonces estoy poniendo tropiezo, poniendo palos en la rueda, como luego se dice, ¿no? En las ruedas de carro antiguamente, cuando uno quería fastidiar, le ponía un palo a la rueda para parar el carro. Y hay hermanos que no tienen otra cosa mejor que hacer, Dios mío, ese es con lo ocupados que estamos los cristianos, que tenemos que estar todo el día dándole gloria a Dios y sirviéndole. Pero hay hermanos que no tienen otra cosa mejor que hacer que poner palos en la rueda. Chacho, cómprate un bosque y piérdete. Porque si tú dañas a tu hermano, la cosa no va a ir bien. Verás, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira. El conocimiento envanece. El amor, ¿qué dice? Edifica. Cuando el apóstol Pablo explica todo lo que pasaba, también lo vemos eso en la historia en Primera de Corintios, que pasaba algo parecido con los que querían comer y los que no querían comer carne y todo eso, sacrificado a los ídolos, todas esas cosas. Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento, si no lo mezclas con amor,
no funciona. Si el cemento y la arena no le echas agua, no se hace el mortero. Y el conocimiento hay que mezclarlo siempre con el amor, para que el conocimiento edifique, para que el conocimiento sirva de algo. Entonces hay algunos que tienen mucho conocimiento, pero de amor nada, son como un elefante en una cacharrería. O sea, tienen tanto conocimiento que son elefantes que entran en la iglesia por donde se mueven, van pisando a todo el mundo. Y van juzgando a todo el mundo. Y eso no se hace. No puedo ser más claro. Porque vengo aquí en el nombre de Cristo, no vengo aquí porque no tenga otra cosa mejor que hacer. Yo vengo aquí en el nombre del Señor para decir lo que Él dice. Vosotros veréis lo que hacéis. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Eso no se hace. Te voy a poner un ejemplo de esto. Cuando tú estás criando niños en casa, ¿algunos de vosotros sabéis lo que es tener un niño en casa? ¿Sí? ¿Lo sabéis? ¿Qué pasa cuando los niños están en esa etapa de que empiezan a andar a gatas y a coger todo lo que pillan? Al suelo y lo rompen. El cajón de los cuchillos tienen que desaparecer. ¿Sí o no? Sí. Todo lo que es peligroso, en el cuarto de baño, el jabón, la lejía, todo eso. Porque, oye, lo pueden beber, pueden meter la mano donde no deben, pueden agarrar cuchillos. Y a veces hay que atar hasta los cajones porque los niños no tienen conocimiento, o no tienen todo el conocimiento que deberían, y ellos pueden herirse. Pero mira, en la casa hace falta cuchillo y hace falta lejía para limpiar y todo eso. ¿Qué se hace? ¿No comprar nunca cuchillos? Sí, pero se usan con cuidado hasta que el niño entiende que el cuchillo no se usa para jugar, que el fuego no se usa para jugar. En la iglesia hay cuchillos y cuchillas. ¿Alguien me ha entendido esto? Sí. Hay cuchillos y cuchillas. Y ¿sabes lo que hacemos? Que si alguien se acerca, le vamos a herir. No hagamos eso. Entonces, guardémonos de eso. Entonces, claro, también ocurre lo siguiente, y es que cuando tú tienes un niño en la casa, el niño no puede comer todo lo que tú comes, ¿o sí? No le vas a dar un bocata de calamares a un niño de 1 año. ¡Comes el bocata! Y el niño, no le vas a dar un bocata de calamares a un niño. Necesita comida que pueda digerir. Y en la iglesia, los que tienen dientes dicen, ya nos hemos cansado de la papilla. Pero amigo, yo te puedo dar un bocadillo también y un filete grande, pero otros hermanos necesitan maicena. Así que todos tenemos que ir juntos. Y a veces en la familia hay que sacrificarse y entonces comer más puré en mi casa había un montón de veces puré porque era lo que podían comer la puré. Y yo quería comer carne, un buen filete, pero era puré lo que había. Y me decía mi mujer, eso es lo que hay, cómetelo y ya está. Porque a las niñas les gusta. Pero eso sí la vida. Y dice Pablo, no te agrades a ti mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en la iglesia hay que hacer ciertas cosas para que no se dañen los hermanos más débiles, porque ellos son débiles, pero Jesús los ha recibido. Y te recuerdo que en la casa, la iglesia, el dueño es el Señor. Y nosotros tenemos que usar la casa del Señor como Él lo ha mandado. No como a mí me gusta, sino como Él lo ha mandado. Entonces dice el apóstol Pablo, no hagas que por tu comida se dañe tu hermano, porque entonces no andas conforme al amor. Y si no andas conforme al amor, todo tu conocimiento ya lo puedes tirar directamente, puedes tirar de la cadena. Ese conocimiento no sirve de nada. Si el conocimiento que nosotros tenemos y la madurez que la tenemos no lo remojamos en amor, no va a traer ningún bien. Así que, por tu conocimiento vas a arruinar la obra del Señor en otra persona. No hagas eso. Utiliza la madurez para eso. Pero el cristiano débil, no estés juzgando a tu hermano por su conducta, porque si ese hermano quiere hacer las cosas así, el Señor verá con él. Tú no te metas en eso.
si hay un hermano diferente a ti que quiere hacer tal cosa porque lo ve delante de Dios, déjale. Tú tienes que dar cuenta a Dios por ti, no por él. Deja que él lo haga y no lo juzgues. El Señor es el que tiene que juzgar. Déjate de ponerte el gorro de juez y ponte el mandil para servir. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿tú quién eres para juzgar? Tú sujétate a la ley del amor. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es amor. Y el Evangelio quiere decir que funcionamos con el amor. Es la carretera por donde vamos a ir. Y no hay otra. Ahora, el apóstol Pablo también nos está diciendo aquí que nosotros debemos de buscar en todas las cosas hacerlo por fe, sin imponernos a los demás. Con eso termina el pasaje y terminamos nosotros también. Hay algo importante aquí, y es que Dios bendice a los hermanos que no piensan como nosotros. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo podrá hacer Dios eso? ¿Me has oído lo que he dicho? Yo sé que estáis ya cansados y tal, ya voy a terminar de aquí una hora, digo de aquí un poco tiempo. Mira, Dios bendice a los hermanos que no piensan como yo. Qué cosa, ¿eh? A que parece increíble. Pero es la verdad. Por eso yo no puedo juzgarles. Un día estaba viendo un canal de televisión cristiano. Y había allí cultos que retransmitían, ¿no? Como tantos que ponen. Y viendo ese canal, pues le tocaba el turno a la iglesia de Filadelfia, a los gitanos. Y después de unas alabanzas y tal, va a hablar el predicador, va a predicar, y yo digo, vaya, los gitanos son unos analfabetos. Ellos no han ido a seminario como yo he ido. Ellos no han leído, no han escrito, no han hecho como yo he hecho. Eso fue hace años, no hace ahora. Eso hace años. Ahora va a hablar el predicador gitano que a lo mejor no sabe nada. Pero bueno, voy a ver qué dice el hombre. Sale el gitano con su Biblia súper grande, porque a ellos les gusta mucho la Biblia grande. El púlpito, un púlpito clásico de siempre. Y digo, voy a escuchar a ver qué dice el predicador de los gitanos. Que seguramente será todo paja. Será cosa muy básica. Qué lección me dio el Señor. Qué agradecido estoy a Él. Verás, llega ese hombre ahí, abre la Biblia y predicó un mensaje impresionante. ¿Cómo exaltó a Cristo? ¿Cómo le predicó? ¿Cómo proclamó el Evangelio? ¿Cómo habló del pecado? ¿Cómo habló de la gracia? ¿Cómo habló del perdón? ¿Cómo exaltó a Cristo? Y yo estaba avergonzado diciendo, pero Señor, ¿qué hago? Tú bendices a los que no piensan como yo, a los que son de distintas razas como yo, y a lo mejor les bendices más a ellos que a mí. Y entonces tuve que humillarme y pedir perdón a Dios. Y desde entonces, hermanos, nunca quiero despreciar a ninguno. Aunque sea un predicador tartamudo, aunque sea un predicador medio analfabeto, yo no puedo hacer eso porque Dios es el que usa a sus siervos. Dios bendice su palabra, aún a las personas que menos te puedas imaginar. Dios las usa. Y hay muchos ejemplos de ello. Entonces yo tuve que aprender que yo tengo que sentarme también en el culto de los hermanos de Filadelfia y escuchar lo que Dios va a decirme, porque aunque yo sepa quizás más Biblia que ellos, el Espíritu de Dios utiliza a quien Él quiere. Y gracias a Dios que Él utiliza a los que no están de acuerdo conmigo, porque esa es la gracia de Dios. Lo que hace falta es que yo esté de acuerdo con Dios. Si es otras personas, eso ya el Señor se ocupará de ellos. Y finalmente, hermanos, termina el pasaje diciéndonos que no hagamos las cosas en fe para que no seamos condenados. Esto es una gran advertencia para nosotros. Yo sé que en esta iglesia y también en esta ciudad hay distintos hermanos que tienen distintas convicciones de cómo usar las cosas del mundo, de cómo no usarlas, de qué se puede tomar, qué no se puede tomar. Hay distintas convicciones sobre eso.
Pero el apóstol Pablo no está prohibiendo o está diciendo que se haga esto sí y esto no, esto tiene razón y otro no. No está haciendo eso, está haciendo algo mucho más difícil y mucho más hermoso, que es que apliquemos el amor y la fe. El amor para aceptarnos unos a otros. El amor para hacer que las relaciones entre nosotros sea adecuada sin imponer a nadie nuestras convicciones. Sin imponerlas a nadie. Yo tengo una convicción, la tengo para el Señor en fe, pero si dudo, ya no estoy andando en la fe. Si resulta que yo practico cierta costumbre porque en la iglesia de tal lo hacían, pero no hay ninguna ordenanza bíblica que lo haga, pero yo lo hago porque para que no me critiquen, no lo estoy haciendo con fe. Así que es pecado, porque no lo hago para el Señor. Si no lo hago con fe, para el Señor no lo estoy haciendo. ¿Lo hago para quién? Para que no me critiquen. ¿Lo hago para quién? Para mí, para sentirme mejor. ¿Lo hago para quién? Lo hago para que dar un ejemplo a otros, pero no lo hago para el Señor. Y si no lo hago para el Señor, no sirve. No sirve. Recuerda lo que dijo Jesús: no hagáis como los hipócritas que oran y ayunan para ser vistos de los hombres. Dad limosnas para ser vistos de los hombres. No os hagáis semejantes a ellos, porque ellos no van a recibir ninguna recompensa. Entonces tú haz las cosas por fe, por convicción, y hazlas en amor. ¿Y esto por qué? Porque si dudas en cuanto a lo que estás haciendo, algo no funciona. Suponte que yo le invito a la hermana Carmen a beberse un vaso de leche fresquita en mi casa. Puedes venir cuando quieras. Tengo leche de soja, que es mejor. Pero le digo a la hermana Carmen, tenga usted un vaso de leche fresquita. Lo que pasa es que es del 2014. A lo mejor está un poco caducada. Pero yo me la bebí otro día y no me pasó nada. A lo mejor a usted no le pasa nada, hermana Carmen. Tómese un vaso o 2 o 3 o 5, lo que quiera. Y ella va a decir: hoy no. Sí, pero hoy no. Porque ella duda de que si al beberse esa leche va a tener que ir al baño toda la noche. Ella está dudando de que si eso es bueno o no para ella. A lo mejor para mí, no, pero yo me la bebo también, aunque está caducada. Cuando me la regalaron, pues me la bebo aunque está caducada. A mí no me pasa nada, pero ella está diciendo: a ti no te pasa nada, pero ¿y a mí qué? A lo mejor yo me bebo la leche caducada. Y mira, entonces la hermana Carmen me dice muy amablemente: mira, Fran, es que me tengo que ir, ¿sabes? Que me voy para la iglesia y tal y cual. No la voy a tomar, muchas gracias. No, pero no, yo no la tomo. Porque ella tiene dudas. Y yo digo: ¿y por qué no lo toma la leche caducada si no pasa nada? Pero ella tiene dudas. No pasa nada. El amor es que ella lo rechaza amablemente y yo le digo amablemente: bueno, pues nada, no pasa nada. ¿Quieres agua? Que el agua sí tiene fecha buena. Te la puedo dar. Entonces, funcionar con el amor quiere decir eso. Quiere que si algo estás dudando, con la fe, si algo estás dudando, no lo hagas, porque entonces probablemente sea pecado para ti. Ten fe para con Dios, ten fe en la palabra de Dios, hazlo con fe y hazlo con amor. Y esta es la clave de todo, porque el apóstol Pablo dice aquí: los que somos fuertes debemos soportar a los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino tratar a los demás como tú quieres ser tratado. ¿Sabes? El amor siempre es ir un poco más adelante. Recuerdo que mi hija mayor tenía muchos problemas con los terrores nocturnos. Tú sabes lo que son los terrores nocturnos, ¿no? Los terrores nocturnos es cuando va a venir la factura. Digo, no, cuando los niños tienen miedo y no saben por qué. A lo mejor han visto en la tele alguna cosa y entonces lloraba por la noche, tenía miedo, no se podía dormir y decía:
tengo miedo y tal. Entonces, desde el dormitorio que tú estabas ahí medio dormido y tal, yo les decía, Alba, no pasa nada, está todo controlado aquí, no pasa nada, tú duérmete. Pero ella no se dormía. Estaba oyendo la palabra mía, de su madre también, pero no se dormía porque tenía miedo. No era suficiente con la palabra mía. ¿Cuándo se le iba el miedo? Cuando yo entraba a la habitación, ¿qué? Me decía, siéntate ahí, no te vayas, Entonces, que sí. Y cántame una canción. Al cruzarlo vaya. No te vayas, Porque ella necesita no solamente palabras, necesita amor. Necesitaba que le dijera, no te preocupes, no pasa nada, vamos a orar y ya verás cómo se te va a quitar. El Señor está aquí. Sí, el Señor está aquí, pero tú también quédate, Y sabes una cosa, los cristianos no solamente necesitamos conocimiento, lo que dice la Biblia, necesitamos amor. Necesitamos que se nos trate con amor aunque no estemos de acuerdo. Y por lo tanto, la palabra del Señor nos dice hoy que aplica el Evangelio. Y si aplicas el Evangelio, los problemas se tienen que ir. Y si aplicas el Evangelio, entonces podrás hacer lo que Cristo hace. Que así sea. Vamos a orar. Terminamos.